Buenas noches, un cordial saludo a todos y bienvenidos. Esta noche nos acompaña un profesional con sólida formación en estadística aplicada e investigación científica. Tenemos el honor de presentar como ponente al magíster Elix Cizarra, licenciado en Estadística por la Universidad de los Andes, magíster en Estadística Aplicada y del Sector Público por la Universidad de los Andes. Además de eso, se desempeña como investigador en el proyecto de análisis del modelo GSPM en la Universidad de Alcalá, España, y es profesor de Estadísticas en la Facultad de Odontología de la Universidad de los Andes. Magíster, el micrófono es todo suyo. Sea bienvenido. Bueno, buenas tardes, buenas noches y buenos días para todos los que están viendo este pequeño webinar denominado Optimizando la investigación con Excel y Power BI. En general, lo que estaremos realizando durante la sesión de hoy es una pequeña guía de cómo usar el Excel y el Power BI para preparar nuestros datos en un trabajo de investigación. Básicamente iremos repasando desde lo que es la concepción del dato y llegaremos al desarrollo de algunos dashboards. Ahora bien, cuando estamos hablando de una investigación necesitamos un dato. ¿Y qué es un dato en la investigación? Bueno, pero veamos primero qué es un dato. Un dato es información sobre algo concreto que me permite su conocimiento exacto o sirve para deducir las consecuencias derivadas de un hecho. Más concretamente, la información dispuesta de manera adecuada para su tratamiento por una computadora, esto según la Real Academia Española, eh, y es precisamente donde nos vamos a ubicar. Vamos a poner información, nuestros datos los vamos a poner eh, de alguna manera dispuestos para que sean tratados por una computadora. Esto es para utilizar todos los softwares de procesamiento de información que se están utilizando últimamente. Los datos de investigación son aquellos materiales generados o recolectados durante el transcurso de una investigación que en general es toda la información que un investigador necesita para validar y certificar los resultados obtenidos en su investigación. Y solo adquieren significado en el contexto de la misma. Es decir, vamos a trabajar, vamos a crear un entorno para trabajar esos datos que están relacionados con mi investigación. Supongamos esto, que estamos haciendo un estudio para evaluar los servicios prestados en el ingreso a hospitales o durante el ingreso a los hospitales. Entonces se desea investigar las métricas de ingreso a hospitales y caracterizar el ingreso de pacientes para ofrecer un mejor servicio. ¿Sí? Bueno, entonces nos dan una información que bien está recolectada, como es el número de pacientes, el cédula, nombre, apellido, sexo, fecha de nacimiento, edad, estado de origen, el peso, la altura, presión arterial, condición médica, la fecha de ingreso, el doctor que los atiende, el hospital, tipo de hospital, proveedor de seguros, el costo, número de cuadro, tipo de admisión. O sea, es una información que nosotros tenemos recolectada por diferentes medios. Puede ser incluso que estén en distintos sitios de almacenamiento. Es por ello que necesitamos consolidar toda esa información en un solo espacio, pero de alguna manera disponemos de esa información. ¿Y dónde la vamos a recolectar? Pues es un poco la idea de este webinar. Tratar de consolidar la información, preparar ese entorno para consolidar toda esa información. Bueno, vamos a estar revisando un poco lo que es el software Microsoft Excel, las funciones básicas y tabla de datos. Vamos a dar una lectura de datos externos y la validación de datos. Vamos a crear mediciones, tablas y gráficos con esa información que hemos obtenido y vamos a elaborar finalmente un dashboard en Excel para finalmente terminar presentándole lo que se llama Power BI, que es un software que está muy de moda últimamente, pero no es tanto por lo de moda, sino que la versatilidad o las ventajas que tiene es que yo puedo, primero, consolidar información de múltiples fuentes y segundo, que también puedo colaborar o puedo trabajar de manera colaborativa con distintos usuarios de la información. Entonces,
Es importante conocer lo que es una base de datos, pero más concretamente, ¿qué es una tabla de datos? Entonces, una tabla de datos es el componente fundamental y esencial de una base de datos. Una tabla de datos es un arreglo de filas y columnas, ¿verdad? Eh, que en su representación física pueden llamarse archivo, una columna, una fila, y está constituida por filas, por supuesto. Entonces, cada fila puede llamarse registro y una columna llamarse campo. Y si estamos hablando con un experto en computación que conoce un poco lo que es la creación de base de datos, pues puede indicar que una tabla se llame una relación y una fila la puede llamar tupla, y igualmente con una columna la puede llamar atributo. Entonces, en muchas ocasiones se puede estar refiriéndose a un mismo, digo, a una misma representación lógica, pero dependiendo en el contexto donde estemos hablando, pues, o con el profesional con el que estemos intercambiando información, usamos una nomenclatura o la otra. Para trabajar las tablas de datos, tendremos que llevarnos o buscar el medio adecuado. En este caso, más formalmente, una tabla de datos la conseguimos con como un conjunto estructurado de datos organizados en filas y columnas, donde cada fila representa un registro único o tupla, y cada columna representa un campo o atributo específico del dato. Las tablas son el componente fundamental para almacenar información de manera lógica, eficiente y permitiendo gestionar y consultar los datos relacionados entre sí dentro de una base de datos. Por eso que digamos que es una de las partes esenciales de lo que es una base de datos. Y por eso vamos a trabajar, en este caso, una tabla de datos. ¿Y dónde la vamos a utilizar? ¿Dónde podemos realizar una tabla de datos? Pues lo más ideal son las hojas de cálculo. Las hojas de cálculo como Google Sheet o Excel son unas opciones bastante usadas últimamente. Igual de las de OpenOffice, la hoja de cálculo de OpenOffice, también podría funcionar. Sin embargo, digamos que por la popularidad del software Excel, vamos a utilizar en este caso Excel. Y bueno, allí vamos a ver cómo el entorno de una hoja de cálculo que está delimitado por filas y columnas, al igual que las tablas, pues nos permiten hacer o trabajar la representación de las tablas de datos directamente en la hoja de cálculo. Es así como tenemos, por ejemplo, el entorno de Microsoft Excel, donde tenemos varios elementos que se nos presentan allí. Yo creo que ya muchos de nosotros manejamos lo que es el software Excel, y en principio tenemos, digamos, vamos a describir las partes para que no haya ningún problema a la hora de ubicarnos, ¿no? Entonces, en la parte superior tenemos las barras de herramientas de acceso rápido, tenemos una barra del título y búsqueda de información, tenemos una barra de menú, que es donde tenemos todas las opciones o las cintas de opciones. Por cada opción de la barra de menú tenemos una cinta de opciones, y es donde vamos a estar moviéndonos allí directamente. También tenemos el nombre de la celda o rango de celda. Es importante indicarles que podemos tener el nombre de una celda o un rango de celda. Celda se conoce una intersección entre la columna y la fila. También tenemos la barra de fórmulas, que es donde escribimos algunas fórmulas. Podemos hacer ecuaciones con cada celda. Podemos hacer sumas, restas, multiplicaciones o funciones un poco más complejas, como por ejemplo un promedio, varianza entre un rango de datos, etcétera. También tenemos funciones lógicas, etcétera. Pero al pie del lado izquierdo tenemos el nombre de la página y el estado o barra de estado de la hoja. Cuando realizamos procesamiento o estamos haciendo algún cálculo, seguramente vamos a estar allí, vamos a tener alguna indicación. Luego tenemos las barras de desplazamiento, que son estas flechitas que están allí, o sea, son estas barras más oscuras que terminan en una flechita indicando el lado. Eso es para desplazarnos horizontalmente, y verticalmente tenemos otra flecha, otra barra que nos indica la dirección para desplazarnos hacia arriba, hacia abajo. Y tenemos el zoom y las vistas.
El zoom es para hacer más cerca o más lejos la visión de la celda, y las vistas son forma de presentar el lienzo o digamos, sí, la hoja de cálculo y los resultados. Bueno, una vez que conocemos que vamos a trabajar en Excel y ya conocemos el entorno, vamos a volver a nuestro caso de estudio. Vamos a trabajar los servicios prestados en el ingreso a hospitales. ¿Y de qué va esto? Pues una información que nos han suministrado. Allí tenemos una información que es la que necesitamos, que si están listados de esta manera, este es el nombre de la información que tenemos allí. Y bueno, yo ya las pasé aquí al Excel, simplemente las copié y las pegué. Copiar y pegar es control C, control V. Y bueno, tenemos aquí el listado de todas las variables que nos están suministrando y una información adicional. Vamos a copiar, bueno, si estamos hablando del tipo de sangre, tenemos toda la tipología de sangre. Si tenemos la condición médica, tenemos todas las opciones de las condiciones médicas que se está tratando en esta base de datos. El hospital, tenemos un listado de hospitales, proveedores de seguro y tipo de admisión, que son las variables que estamos considerando. Digamos que tiene una clasificación específica. Entonces, lo primero que vamos a hacer es organizar esto en una base de datos. Como ustedes verán, esta es información ahí muy aleatoria, que está puesta simplemente encima de la celda, pero queremos organizarla. Lo primero que vamos a hacer es separar esos tipos de, de variables, estos tipos, esta clasificación de variables. Bueno, pues simplemente para comenzar a separarla, le damos en esta cruz que dice hoja nueva, hacemos una nueva hoja y copiamos todo el rango de datos que están aquí, el rango de categorías. Esto es simplemente copiar, lo marcamos y le damos control C. Esto nos lleva la información acá. La voy a pegar en la columna de arriba, primero hacia arriba. Bueno, si quiere un poco más abajo, vamos a ponerle acá. Ok, bueno, esta información que está aquí, ya la guardamos, la respaldamos ya, la podemos borrar. Podemos marcar completamente o borrar de una por una. Entonces tenemos este número estas columnas que son la información que tenemos que, que transcribir. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a organizar esta información para que sea una tabla de datos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es voltear esta información. Podemos copiar de uno por uno, copiar, pegar y lo vamos poniendo, o también podemos hacer una cosa, marcar completamente todas las columnas, le damos copiar, control C, o botón derecho que es donde dice copiar, y aquí también podemos decir botón derecho, pegado especial, valores y transponer. Esto nos pone todas las filas o los datos que teníamos en esa fila, en cada una de las filas, pero esta vez no las pone como columna, porque la hemos transpuesto. Bueno, borramos esta información y nos queda la información allá arriba. Nos queda el nombre de las columnas. Como se pueden dar cuenta, este es el nombre de las variables que nosotros vamos a transcribir. Bueno, y para transcribir, esto ya se parece un poco más lo que es una columna. Tenemos el primer paciente, el segundo, el tercero. De cada uno de los pacientes tenemos la cédula de identidad. Vamos a suponer que esa es la cédula, el nombre, vamos a suponer que es Pedro, Pedro Pérez. Vamos a seguir el segundo nombre, que sería José, José Roa, y debemos tener una María, María Gil. Bueno, podemos el sexo, hombre, hombre. Bueno, es importante decirles aquí que, por ejemplo, hay mucha gente que dice H, en vez de decir hombre ponen H. ¿Y por qué hacen eso? Bueno, pues porque es una nomenclatura, o de repente ponen el código que corresponde al hombre. A veces opción uno es hombre, opción 2 es mujer. Entonces, tenemos que
tener una nomenclatura única. Aquí, en este caso, vamos a suponer que es hombre y mujer. Últimamente también en el sexo le están llamando género y le ponen opción hombre, mujer, otra. Pero bueno, no vamos a caer en detalle. La fecha de nacimiento, vamos a suponer que tenemos a alguien nacido en 1975, en 1980 y en 1985. Bueno, la edad sería aquí 51, aquí sería 46 y aquí serían 41 años. Estado de origen, bueno, aquí dependiendo de donde estén, de donde se esté trabajando, pero vamos a suponer que solo tenemos el código, podemos poner el código, no sé, de algún estado o provincia que conocemos. Claro, si tenemos un país en concreto, pues sabemos cuál es su nomenclatura. El peso, vamos a poner, ¿cuál es el peso? Sería aquí unos 70, perdón, unos 70 kilos y la altura unos 70. Aquí vamos a ponerle unos 80 kilos y la altura unos 65 y aquí unos 60 kilos y la altura unos 68. Presión arterial, vamos a poner que 1,19, 1,20, 1,15. Bueno, esa puede ser presión arterial sistólica o distólica, pero no sabemos cuál es, pero vamos a suponer que tenemos un dato y la idea es que, bueno, tenemos el dato y habría que especificar cuál es el que se tiene. El tipo de sangre, aquí puede ser A positivo, puede ser A negativo, pero ¿cuáles son las opciones? Fíjense que nosotros aquí tenemos los datos que nos suministraron, el tipo de sangre. Entonces tendría que ser una elección entre estos. Y eso es muy relativo. Puede ser que la gente pueda decir A positivo, pueden escribir A positivo, A negativo. Entonces, podríamos tener muchas opciones para colocar en la tipología de sangre, pero a nosotros nos interesa que nuestros datos estén de una manera uniforme. Entonces, para eso, nosotros podemos hacer una lista de opciones donde se me desplieguen estos valores. Entonces, ¿cómo hacer eso? Bueno, pues lo que tenemos que hacer en principio es crear las listas de opciones. Bueno, hay varias formas, pero me gustan mucho las listas de opciones, porque por ejemplo, aquí yo puedo decir, mira, el formato de esta celda aquí debe ser uno muy concreto. Entonces, ¿qué es lo que yo voy? Voy a datos, en la barra principal, voy a datos y aquí donde dice herramientas de datos, despliego hacia abajo y dice validación de datos. Entonces, cualquier valor, no es cualquier valor, es un valor entero, no, es un número decimal, no, es una lista. Entonces yo puedo poner aquí, por ejemplo, A positivo, A negativo o RH, no sé. Entonces, por ejemplo, eso me permitiría a mí crear una lista que me despliega las opciones. Pero como yo tengo ya la categoría de listas creadas, me gustaría crear una lista con esto. Entonces, copiarlo cada uno de a uno por uno es una opción. Sin embargo, la opción más fácil de hacer es que marco toda mi lista de opciones y creo una lista. Entonces, hay una función aquí en Excel que me permite crear listas de trabajo. Entonces, por ejemplo, puedo crear una lista que se llame tipo de sangre. Simplemente vuelvo a repetir, vengo a fórmulas, administrador de nombres, creo una nueva y aquí él me toma tipo de sangre. El primer valor de la primera categoría me la toma como nombre y le coloco unas rayitas abajo. Esto es porque estas listas no admiten un espacio. El nombre de las listas no admite un espacio. Y abajo nos dice, se refiere a la hoja 2 donde estamos trabajando, desde la B2 hasta la B10. Fíjense cómo está aquí la columna B,
la celda 2 hasta la B10, pero no, yo no quiero desde la B2, quiero desde la, porque la B2 es el tipo de sangre, yo no quiero que este tipo de sangre sea una opción, yo quiero que comience desde la B3. ¿Por qué? Porque en B3 está la primera opción de la lista para desplegar. Entonces yo la coloco aquí, se refiere a ese rango de celdas, B3 hasta B10. Él aparece con $1 porque siempre va a tomar esa lista. Eso quiere decir que esos valores siempre van a ser los que están allí, van a ser fijos. Entonces ya creé un tipo de sangre. Puedo también hacer lo mismo con la condición médica. Decirle, mira, si yo quiero que aquí aparezca, bueno, vamos a hacerlo así más rápido. Lo mismo, marco mi grupo de condición médica, le digo nuevo, condición médica, y aquí le digo comienza no desde la D2, sino desde la celda D3. ¿Sí? Volvemos a hacer lo mismo con del hospital. Marcamos el hospital y le decimos, mira, desde uno nuevo, hospital, desde la F2, no desde la F3 hasta la F2. Entonces ahí tenemos la Office. ¿Sí? Luego venimos con una nueva lista, esta vez de los proveedores de seguro, y la tenemos. Y finalmente, una nueva con el tipo de admisión, pero también lo podemos poner aquí, tipo, piso de admisión. Y le digo que esto va en la columna H, no, eso va desde la columna J hasta, aquí hay que tener cuidado si lo hacemos por este camino. $J, y en este caso es 3. Y hasta la H, 6. Perdón, hasta la J, 6. ¿Ok? Bueno, listo. Entonces, cuando yo vengo acá a crear mi lista, porque quiero hacer una condición con estos datos, quiero condicionar a mi lista, fíjense que ahora, como le había dicho, aquí pusimos que las categorías iban a ser las que les dispusimos. Volvemos a las categorías. Para poner las categorías vamos a datos, en datos vamos a validación de datos, en validación de datos le habíamos dicho que eran estas las categorías separándolas por coma, pero esta vez no. Esta vez le vamos a decir otra cosa, que esta vez queremos que esto sea la lista que acabamos de llamar tipo espacio, digo, barra baja, tipo de barra baja, sangre, sangre con ese mayúsculo. ¿Sí? Le damos a aceptar. Lo que hago, no puse sangre con M. Es muy sensible, el número de usted. Perfecto. Entonces, fíjense cómo está aquí. Aquí nos despliega todos los tipos de sangre que estamos estudiando. Y bueno, ¿cómo le digo yo a esta celda que haga lo mismo? Pues simplemente copiando y pegando, él pega automáticamente el formato. Puedo eliminar el contenido, quedaría así. Copiar y lo podemos pegar a la de abajo también. Entonces, si este que está acá arriba, A positivo, le decimos que es A positivo. El formato es ese, A positivo, A negativo o BH. ¿Sí? Ahora veamos acá. Condición médica. Condición médica en la que ingresa. Nosotros tenemos aquí datos de la condición médica, sí.
Bueno, pues pongamos aquí la condición médica, la tipología, vamos, validación de datos, y aquí le decimos, mira, es la lista que sea igual a condición médica. No aparece porque fíjese cómo es sensible a los acentos. A veces cuando se trata de sistemas de... que no tengo el teclado con la S. Nuevamente, validación de datos, validación por lista. Esto es igual a, y decimos la condición médica, pero la condición médica lleva abajo el piso. Y ahí ya tenemos las opciones de condición médica. Para copiarlo en las demás, las simplemente copiamos, pegamos el formato y así nos aparece la condición médica. Podemos elegir las opciones de la condición médica sin ningún problema. De igual manera podemos hacer, bueno, la fecha de ingreso, pues vamos a suponer que fue el día de hoy. Te quedó mal esta fecha. 23, 26. Vamos al doctor. El doctor, obviamente, nos han suministrado ese datos y debería estar en la lista. Bueno, aquí no tenemos ningún doctor. Bueno, aquí tenemos el doctor. mm, ah, no sé. En el hospital, pues tiene que ser uno de los que está en la lista del hospital. Entonces volvemos aquí, la validación de datos, cualquier valor, la lista, y aquí decimos que se iguala a hospital, porque así hemos llamado nuestra lista. Entonces, aquí podemos poner hospital. Fíjense que aquí hay algo bien interesante. Bueno, nuevamente, copiamos el formato y copiamos el formato. Fíjense lo que quiero decirle. Por ejemplo, si este ONEL PLC, ese hospital ya no se llama así. Ese ONEL PLC ahora se llama, no sé, Santa Rita. Y ahora lo queremos acá. Vamos a ver si aparece Santa Rita. Fíjense cómo directamente aparece Santa Rita. ¿Ves? Ya podemos cambiar ese nombre. Esa es la ventaja de trabajar con las listas. No tengo que irme a, a configurarla por otro lado, sino que ya teniendo mis listas puedo modificar los datos allí. Proveedor de seguros, lo tenemos por acá. Proveedor de seguros, sí, también lo tenemos por acá. Vamos a agregarlo, lista, validación de datos, con una lista, y esta es la lista de proveedor de seguros. ISO de seguro. Entonces, vamos a ver quién le tocó este seguro, le damos su correspondiente seguro y ya lo tenemos. El costo, pues es una variable numérica que vamos a suponer que están 23.000, 24.000, 25.000, puede ser pesos o dólares. Acuérdense que están entrando a un hospital, puede ser costoso. El número de cuarto, porque corresponde a cada paciente en cada hospital. Tipo de admisión, creo que la admisión también la tenemos. Si es emergencia planificado traslado. Entonces, vamos a ver las opciones, validación, la lista, y ponemos aquí igual a tipo de
tipo piso de piso. Bien. Claro, aquí me falta el acento en la O, por eso no me lo agarra, ya tengo que copiarlo de aquí. Lista, validación, lista, igual a tipo de admisión, aceptar. No sé por qué me lo agarró aquí. Bueno, vamos a verificar la lista. Eh, si hay algunos problemas como eso, pues volvemos aquí al nombre de lista, tipo de admisión. Como ese es el nombre, pues lo copio directamente porque a veces puede pasar. Entonces, volvemos a datos y le decimos que la validación que sea una lista por igual a tipo de admisión. Ahí lo tenemos. Entonces, este formato lo copio, este tipo de celda la copio y lo pego acá, de manera que pueda elegir la lista, el tipo de admisión correspondiente. Entonces, bueno, ya hemos creado nuestra primera tabla. Obviamente que Excel nos permite darle formato a las celdas de arriba. Fíjense, para desplazarme, yo utilizo control C, control flechita arriba, flechita abajo para desplazarme de arriba hacia abajo y hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, marcamos esta celda y en el menú inicio, esta fila, y en el menú inicio le decimos, mira, este formato quiero que me lo ve, este tipo de celda, creo que me lo ponga con, no sé, creo que este formato, vamos a suponer que este formato es el que nos gusta, y ahí tenemos. Fíjense que ahí podemos ir configurando. Entonces ya tenemos nuestra primera tabla de datos. Esta sería nuestra tabla. ¿Sí? Ahora bien, hasta ahora, esto sería nuestra primera forma de los datos. Ahora, en Excel tiene algo que se llama formato como tabla. Tiene un formato que nos facilita muchísimo la vida y es muy utilizado. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que nosotros tenemos primero nuestro rango de datos, que puede ser como este, que lo hemos transcrito uno a uno, y esa es una opción, y es la primera opción. Sin embargo, nos está limitando la potencia eh, que tenemos o el potencial que tenemos al utilizar la herramienta Excel. De manera que si nosotros le damos un formato tabla, podríamos tener digamos, unas herramientas más potentes para hacer el análisis inicial de toda esta información. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a duplicar esta celda y esta hoja. ¿Y cómo la duplicamos? La tabla 1, pues digamos aquí nos paramos arriba donde dice tabla, el nombre, y le decimos mover o copiar, y le decimos que por favor nos cree una copia en nuestro libro 1. Como no lo hemos grabado todavía, vamos a guardar, es un momento para recordar que debemos guardar nuestro libro en un directorio donde lo tengamos disponible. Aquí está el del webinar. Vamos a llamarlo ejercicio 1. ¿Ok? Bueno, como les dije, ya tenemos nuestra tabla de datos, la tenemos dos veces. Sin embargo, queremos mostrar cómo sería un formato tabla. Esta tabla 2 vamos a ponerle tabla Excel. Entonces, démosle el formato tabla Excel. Para darle el formato tabla Excel, marcamos nuestra tabla y le decimos dar formato
como tabla. Entonces aquí nos da a elegir algún formato predeterminado que ya tengamos. Vamos a ponerle un color distinto a la primera, vamos a ponerle un color azul, tal vez, y le demos a aceptar. Fíjense que el de arriba nos quedó muy extraño, nos quedó como con las reglas, las letras blancas, pues podemos cambiarle en color negro. Entonces, aquí tenemos nuestra primera tabla de datos tipo Excel. ¿Qué pasó aquí? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, básicamente que se nos han habilitado otras cosas. Lo primero que observamos es que nos puso arriba las opciones de filtro en cada una de las variables, de manera que podemos ver cuántos individuos tenemos por cada columna o cada opción de cada una de las variables. Aquí, por ejemplo, vemos en el nombre, vemos que están en la base de datos José, María y Pedro, que tenemos hombre y mujer, las categorías hombre y mujer. Fíjense que aquí nos agrupó los dos hombres en una sola categoría, porque esto realmente nos permite filtrar cuántos son hombres y cuántos son mujeres. Esto es una herramienta muy útil en el caso que tengamos una variable mal escrita o una categoría mal escrita, podemos utilizar. Igual las edades, las fechas. Entonces podemos hacer un primer análisis variable por variable de cuáles son las categorías que tiene. Esto de variable por variable es importante validarlo porque de aquí, o sea, de hacer ese proceso de validación es que nosotros vamos a tener unos datos que sean bastante útiles para nuestro análisis. Entonces, bueno, pero claro, aquí tenemos muy pocos datos. Vamos a guardar este ejercicio 1 porque ya esto era básicamente la creación de una base de datos y ya con esto podemos ir a un manejador o podemos hacer otras herramientas, podemos incluir otras herramientas para el análisis, pero eso va a formar parte de nuestro segundo ejemplo. Vamos entonces a hacer una cosa, vamos a leer un archivo de datos. Si ustedes quieren, vamos a guardar este ejercicio 1 y voy a abrir una hoja nueva, una hoja nueva, voy a guardar este ejercicio 1 y en esta hoja nueva, en este libro nuevo, vamos a incorporar unos datos, pero esta vez vamos a leer unos datos. Nos vamos a incorporar, pero lo vamos a leer desde algún sitio. Resulta que en el sistema, en el hospital, ya nos han consolidado la información de los últimos 2 años, o por lo menos del 2002 hasta el 2004, y nos tienen una base de datos completa con toda la información de los ingresos a distintos hospitales. Entonces queremos revisar esa información y la queremos poner acá en un formato para poder analizarla. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues la opción más, digamos, más directa es que nosotros conectamos este libro con ese origen de datos. Y la idea es obtener los datos desde ese origen. Para eso, en la función de datos, vamos a esta opción, obtener datos. Esto está en obtener y transformar datos, obtener datos desde un archivo. En este caso, nos han suministrado la información en un formato texto, en el mismo archivo donde está, en el mismo archivo de trabajo, se llama base de datos de ejercicio 2. Es un formato CSV, que es como el más común de intercambio. Ese formato de intercambio es el punto CSV o CSV, y bueno, es uno de los más utilizados. Pero como ustedes pudieron darse cuenta, hay varias opciones para encontrar datos, para conectar datos. O sea, al conectar la información, nos muestra una primera ventana que dice, desde el archivo base de datos.csv, estamos agarrando toda esta información. Esto es digamos, una previsualización de los datos que contiene esa base de datos. En principio, el identificador, la cédula, nombre, apellido, sexo, etcétera. Y bueno, nos dice que lo que estamos visualizando son las 200 primeras variables. Bueno, pues eso es las opciones que tendremos, le podemos dar cargar. En el caso de que debamos transformar datos, también aquí hay una opción para transformar los datos. Transformar los datos, por ejemplo, si queremos que donde diga eh, hombre salga, no sé, mujer, o por lo menos, o no tanto así, o donde diga cáncer o obesidad, es decir, enfermedades no transmisibles, por ejemplo.
Bueno, pero como esta vez nos interesa solo leer los datos, vamos a leerlo directamente. Le damos cargar y él comienza un proceso de carga de los datos desde ese archivo que se llama CSV. Claro, pudimos haber tenido otro origen, como les dije anteriormente, pero en este caso es un archivo plano tipo texto. Aquí tenemos la base de datos que hemos cargado. Fíjense que nos cargó la tabla en formato tabla de Excel con los filtros de una vez incorporados. Entonces, esta tabla que está aquí, fíjense cómo se llama, base de datos de ejercicio de Ops, pero también lo podemos llamar tabla de datos. Pero bueno, dejámoslo por el momento con ese mismo nombre. Pero vamos, bueno, mejor vamos a ponerle un identificador, tabla, base de datos. ¿Sí? Para que, fíjense, porque es que esta hoja se llama base de datos ejercicio 2 y esta tabla se llama tabla base de datos ejercicio 2. Fíjense que, ¿por qué les digo esto? Porque no es lo mismo una hoja de datos que una tabla de datos. Aquí ya no estamos dentro de la tabla. Tenemos 20.500, 20.499 registros. Bastante, 20.400 registros es bastante. Casi 20.500 registros. Entonces, como ya vimos, hay opciones, podemos validar información. Veamos, por ejemplo, la variable sexo. La variable sexo, fíjense que tiene F rayita, femenino, masculino. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer ahora? Una forma de utilizar los filtros es utilizar, identificar, o mejor aquí, seleccionar las categorías que queremos revisar, en este caso las F, las M y las vacías. Entonces, ver o tratar de corregir estos errores. Entonces, donde dice M, ahí debería ser masculino. Pero también debería ser masculino donde aparece, por ejemplo, Roberto, o donde aparece, ya listo. Y donde aparece F debería ser femenino. Ya escribimos por defecto, él me empieza a llenar la variable con las primeras letras que identifica parecida. Entonces, esta es la opción, femenino y masculino. Entonces, una forma de utilizar los filtros es para, digamos, para solventar el problema de variables mal escritas. De igual manera, podemos seguir explorando los datos, las edades, por ejemplo. Hay edades que están vacías. Fíjese que esta que está vacía, vamos a ver de qué se trata esa edad vacía. Esa edad vacía no es más que, mira, esta de sexo femenino y nació en el 2000. Bueno, pues ahora tendrá 26 años. Esta que nació en el 81 tendrá 40 años, 30, perdón, no, 40 años. En la del 76 tendrá 50 años, la del 2003 tendrá 23 años, la del 99 tendrá 27 años, la del 2001 tendrá 25 años, la del 72 tendrá 54, 55 años, la del 2022 tendrá, la 2002 tendrá 24 años, la del 2009 tendrá 17 años. Entonces, ahí pudimos corregir rápidamente, pues, porque podemos restar la fecha actual con respecto a la fecha de nacimiento. La presión sistólica, mira, todo está aquí. Ah, mira, aquí hay uno que está a 460, pero hay un dato que está muy raro aquí y está muy alto. Veamos de qué se trata ese dato alto, ¿dónde estará? Bueno, este dato alto está aquí en la fila 23, no estaba tan lejos. Esto puede ser que sea 115 y lo demás fue un error. Esos son errores que lo podemos estimar. Hay algunos casos donde no se puede eh, revisar esos datos. No se trata de inventar datos, se trata de encontrar los datos que lógicamente son correctos. Hay información que definitivamente no se puede cambiar. Por ejemplo, este BBBB+, este B positivo seguramente es B positivo. Se quedó dormido el transcriptor y puso muchas B. Eso puede suceder también. Acá vemos también dentro de la artritis, hipertensión, por ejemplo. Estos son dos errores que pueden pasar que tienen un espacio adicional. Hay formas de validarlo también
digamos, mediante el uso de fórmulas. Pero en este caso, como son pocos valores, pues podemos hacerlo directamente. Pero no se olviden que esto también se pueden aplicar fórmulas para hacer algunas correcciones. Bueno, y así vamos revisando todas las opciones. En el hospital, finalmente aquí, por ejemplo, este es un error que pasa frecuentemente. Fíjense que aquí tenemos un grupo de edad calculado y este que está aquí dice 19 de octubre, o sea, no es una fecha. Entonces, esto puede ser un error muy común que tiene que ver con la interpretación de los meses y el año. Entonces, cuando pones una edad entre 10 y 19, puede estar interpretando que es el día 19 del mes 10. Entonces, fíjese que aquí la edad es de 18. Probablemente el error está allá en que sea de 10 a 19 años. Entonces, aquí debería ser 10 a 19. Y fíjese que también me lo pone el 19 de octubre, es como un formato fecha nuevamente, pero yo no lo quiero así. Entonces puede ser que nosotros estemos interesados en darle a esto, a estas celdas, un formato tipo texto. Marco toda la columna de datos así y le digo, mira, esto me debe ser un formato tipo texto, porque si lo interpreta de manera natural, él puede estar incorporando una fecha y no es lo que yo quiero. Yo quiero que me salga 10-19. Entonces, para todos estos datos me pongo 10-19 y ya lo tengo. Él hizo una revisión de todos los datos de los 10-19 y ahora los está cambiando. Esto a veces suele tardar un poquito, sobre todo porque estamos hablando de 20.000 registros. Entonces él va durante toda la base de datos interpretando algunas cosas mientras que él termina de hacer esta interpretación, porque estamos hablando de 20.000 registros. Entonces, imagínense si esto pasa con 20.000 registros, imagínense una base de datos que tenga unos 200.000 registros o más de 1 millón de registros, que a veces pasa porque tenemos bases de datos muy grandes. Entonces, mientras que termina ya, les explico qué es lo que vamos a hacer. La idea es llegar a construir un dashboard como este. Un dashboard como este, eh, pues muestra información de la base de datos de una forma resumida y que de alguna manera podamos actualizarla. O sea, incorpora no solo los gráficos y las tablas, sino que un dinamismo que podamos utilizar para generar informes periódicamente. Por ejemplo, si nosotros a los datos que nos suministran, le agregamos nueva información de nuevos años o nuevos meses, nuevos pacientes que estén incorporándose, pues podríamos hacer una actualización y estos gráficos no hay que volverlos a hacer, ya están hechos, se vuelven a actualizar y eso es una de las ventajas más importantes, sobre todo cuando estamos haciendo una recolección de información o estamos haciendo seguimiento continuo a una información que se está generando constantemente, entonces es necesario hacer un dashboard. O cuando se hacen, por ejemplo, informes semanales, periodos mensuales. Por eso que a los jefes les gusta mucho tener un analista de datos o un dashboard que le actualiza la información. Entonces, esto es un poco lo que se está haciendo en la actualidad. Bueno, y una vez que ya tenemos nuestros datos ya actualizados, vamos a ver cómo generamos información. Bueno, pues yo les comenté que al principio tenía ventajas generar una tabla de datos porque había unas opciones que nos ofrecía que no nos da un rango de datos o una tabla de datos simples. En cambio, esta base de datos o esta tabla de datos de Excel sí nos ofrece algunas opciones. Entonces, en el diseño de tabla de datos vamos a resumir esta tabla mediante algunas de las herramientas. Fíjese que al ir al diseño de tabla de datos, el diseño de tabla nos
habilita una cinta de opciones, por ejemplo, para cambiar el nombre de la tabla, unas herramientas que son útiles para explorar la tabla, ¿verdad? Entonces, vamos a resumirlo con una tabla dinámica. Esto nos habilita un cuadro de diálogo que permite que creemos una tabla de datos con un rango de datos, en este caso es el nombre de la tabla. Tabla base de datos de ejercicio, que es el nombre que tiene nuestra tabla. Por eso es que directamente le agarra ese nombre. ¿Dónde la queremos? En una hoja de cálculo nuevo, o podría ser en esta misma hoja, pero yo recomiendo que sea en una hoja nueva, en este caso. Y listo. Esto, agregar estos datos a un modelo, todavía no estamos preparados para llegar allá. Pero eh, básicamente cuando se agregan los datos a un modelo es porque estoy generando un modelo de datos que ya estoy interconectando diferentes bases de datos. Entonces todavía no estamos generando un modelo de base de datos, aquí simplemente estamos utilizando las herramientas de tabla de datos para explorar nuestros datos. Entonces le damos a aceptar y él en una, no, en una hoja nueva, que yo normalmente la nombro de una vez tabla dinámica, tabla o TD. ¿Por qué? Pues porque entonces él me habilita algo como esto, y si no es exactamente como esto, puede ser algo, digamos, puede ser otro formato, puede ser que a ustedes les aparezca algo parecido a este, pero si es el caso, se me perdió, se me volvió. Si es el caso, ustedes pueden configurar aquí esta opción, ¿verdad? Esa opción me permite mostrar todas las variables que tenemos allá, todas las columnas, y esas columnas las podemos arrastrar literalmente a estos cuadros. Entonces, fíjense que puedo hacer filtros, filas, columnas, valores. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera ver la variable identificador, le doy aquí, va, mira, me sumó ahí un valor raro, pero yo no quiero que el identificador me lo sume, en realidad eso no tiene sentido que me lo sume. Yo necesito es que me lo cuente. Entonces, yo puedo llegar y en valores decirle, mira, configuremos esto. Me da una opción donde digo, mira, yo quiero que me recuentes cuántos valores tenemos allá. Y eso, vamos a ver qué pasa. Mira, nos dio 20.499. Esos son los registros que nosotros tenemos. Entonces, si nosotros tenemos esa cantidad de pacientes, pues vamos a colocarle el nombre que es. Y lo colocamos aquí, pacientes, el nombre personalizado. Entonces, ya sabemos que esto se llama pacientes. Ese es nuestro primer resultado. Pero ¿qué pasa si yo en lugar de pacientes, yo copié la tabla? Fíjense que para copiar la tabla yo lo que hago es copiar y pegar. Ahora en pacientes yo no quiero que sean pacientes, yo quiero ahora que sea, por ejemplo, el costo. El costo, el costo es la suma de costos, es todo lo que ha ingresado vamos a llamarlo costo, pero en realidad eso es un ingreso. Sí, costos. Vamos a llamarlo costos. Bueno, pues eso es todo el costo que estaría allí. Pero también, ¿qué pasa si yo digo, no, mira, pues es el costo general? Yo quiero conocer un costo promedio de todo lo que tengo allí, porque esa es la suma de todo el costo. Entonces vuelvo acá a configuración y digo promedio. Entonces, fíjense cómo puedo ir sumando, promediando valores que son de interés. Ahora, por ejemplo, si yo quiero ver los pacientes, ¿cuántos pacientes, por ejemplo, son de sexo masculino y femenino? Yo aquí puedo volver a pedir ingresar una tabla, como hicimos aquí, una nueva tabla dinámica, pero simplemente lo que vamos a copiar todo lo que muestra la tabla dinámica. Y en pacientes yo le voy a poner, mira, yo quiero pacientes por sexo. Ah, pero no lo quiero en las columnas, yo lo quiero por las filas. Mira, aquí está. Ah, por filas se ve más bonito. Ah, bueno, aquí está. Ese es el total de pacientes por sexo. Y fíjense cómo está bonito aquí, pero también yo quisiera, por ejemplo, si este diseño no es el que a mí me gusta, pudiera cambiarlo y decirle, bueno, mira, aquí el diseño, yo quiero un diseño más elegante, no sé, puede ser este diseño.
Y este diseño podría ser una tabla que a mí me interese mostrar, ¿sí? O si no me interesa mostrar estos datos de esta manera, también podría estar interesado en un gráfico. Entonces, ¿cómo hago yo? Pues le digo, gráficos recomendados. ¿Qué me recomienda hacer un gráfico? Bueno, mira, aquí tienes todas estas opciones de gráfico. Vamos a hacerlo con un gráfico circular. Ah, bueno, ahí está el gráfico circular, le damos circular. Los botones que aparecen aquí los borro porque estos son los botones, o mejor dicho, los oculto, o ocultar todos los botones en el gráfico y nos queda así. Le damos un nombre, le damos un nombre y le dimos gráfico de pacientes por sexo. Y así vamos construyendo. Si queremos, por ejemplo, esta misma tabla, pero con otro tipo de variables, podemos ver los pacientes, pero, por ejemplo, en esta vez no queremos por esto, sino por el tipo de sangre. Entonces, uno coloca aquí el nombre que quiere o las primeras palabras iniciales de la columna y te la muestra. Hay gente que trabaja con variables muy grandes. Entonces, o base de datos muy grandes. Fíjense que aquí está la tipología de sangre. Ah, mira, qué bien, aquí están todas. Pero fíjate que aquí en tipología de sangre hay una que dice, oh, no, es un error. Me gusta, pero este O está con un error. Bueno, vuelvo a mi base de datos, y esto es una de las ventajas que tiene. Y yo vengo acá donde está la tipología de sangre y yo le digo, bueno, mira, lo que pasa es que yo validé, pero no, quiero que me busques este valor, lo ponemos y le damos su verdadero valor, que en este caso es O negativo. ¿Ven? Una vez corregido, regresamos, seleccionamos todo nuevamente y todavía no se ha cambiado. Pero es que no se va a cambiar así hasta que yo no le diga que actualice. Entonces tenemos que ir a datos y pedirle actualizar. O aquí mismo le damos botón derecho y le dicen actualizar. Entonces él me actualiza los datos y fíjese que ya ahora quitamos el error, ya lo validamos y bueno, ahora me gustaría mostrarlo con un gráfico, entonces le digo insertar, gráfico recomendado, y esta vez le voy a pedir que me muestre un gráfico de barras. Y mira, aquí está el gráfico de barras. Yo no quisiera ponerle título, o sí, eso depende de lo que ustedes tengan planificado, pero no me gustaría quitarle los botones. Ajá, pero también si yo quisiera configurarlo, y aquí es donde ustedes pueden ponerse creativos y agregarle algunos elementos. Entonces, a este gráfico también hay algunas cosas que puedo cambiar en el diseño, por ejemplo. Le puedo agregar un título en el eje primario y le puedo poner tipo de sangre. Y si quiero agregar un elemento también un nombre, en el eje secundario, le puedo poner paciente. Sí, lo tenemos. Ah, también podemos agregarle los valores aquí, porque de pronto no necesitamos ponerle todas estas cosas, sino que queremos agregarle los valores, podemos agregar la etiqueta de los datos, agregar etiqueta de datos, y ahí tenemos los valores. Pero fíjense que esta vez está súper cargado, entonces yo prefiero no tener estos valores, se los puedo quitar, y hacemos un gráfico mucho más moderno, tal vez, y tenemos un gráfico un poco más elaborado para presentar. Bueno, y así podemos seguir haciendo gráficos y tablas hasta llegar a generar todas las tablas que necesitamos. Fíjense cómo lo hemos venido creando. Vamos a ver otra tabla, vamos a crear una nueva tabla que se llame, por ejemplo, esta vez ya no la quiero por el tipo de sangre, sino la quiero por el tipo de admisión. También podría estar combinando el tipo de admisión con, por ejemplo, con el grupo de edad. Puedo hacer combinaciones como esta, pero de momento solamente vamos a mostrar una combinación simple. Vamos a ingresar aquí, insertar ahora un valor, aquí vamos a hacerla, ¿no? Ahora vamos a hacerla con unas barras, no de columnas, sino de barras. Vamos a quitarle los botones, como ya sabemos, el botón derecho, ocultar los botones.
Vamos a hacer una cosa, vamos a agregarle el sexo a esto también. El sexo es una variable bastante pequeña. No, no nos interesa. Aquí, por columna, sí. Sexo masculino y femenino, y fíjese cómo están. Por donde entra más, si yo quisiera ver cuántos son por... Bueno, generalmente entran más pacientes por de sexo femenino en cualquiera de las defensas. Bueno, es importante que lo veamos así. Fíjense que ya ahora he creado valores, tablas y gráficos. ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, quisiera una opción, quiero tener una opción donde, por ejemplo, me interese ver solamente los que son de cierta condición, por ejemplo, o cierto mes? Entonces necesito agregar lo que se llama un filtro. Entonces, por ejemplo, si nosotros partimos de esta opción, de cualquiera de las tablas dinámicas, vamos a colocarnos en esta tabla y vamos a analizar tabla dinámica y ahora vamos a insertar segmentación de datos. En segmentación de datos vamos a poner el sexo, vamos a poner el grupo de edad y vamos a poner eh, otra variable que esté por aquí por condición médica. Eso. Fíjense qué pasó aquí. Bueno, esto nos abrió esta información. ¿Qué es esto? Se llaman filtros de datos. ¿Y para qué me sirve un filtro de datos? Bueno, esto es muy interesante porque un filtro de datos me dice que si yo quiero saber la información solo del sexo femenino, pues él me calcula lo del sexo femenino. Pero mira lo que está pasando. Esto solo me lo hace para la tabla que seleccioné. Como la seleccioné de aquí, me lo hace aquí. Ah, qué interesante, pero a mí me gustaría verlo para todas. Bueno, pues la forma de hacerlo para todas es colocándose en el filtro, yendo a segmentación y cuando diga conexiones de informe, le digo, hazme, colócame este filtro para todo, que este filtro se me active con todas estas tablas que estoy creando. Y entonces, fíjense lo que pasa. Aquí me calcula los datos filtrados para cada una de las tablas dinámicas que he hecho. De igual manera, vamos a hacerlo con las conexiones para estos filtros que creamos, de manera que podemos utilizar el filtro de cualquiera de las opciones. Y este también. Y de esta manera, pues, si yo quiero saber cuál fue digamos, por condición médica, mi informe, ellos por condición médica me filtran por obesidad, por artritis, por asma. Entonces él me genera todo un filtro con mis datos. Entonces, los filtros son bastante usados. Los filtros se pueden configurar, por ejemplo, este que está aquí lo puedo configurar en 2 o 3 columnas, de manera que lo pueda ver así, lo puedo adaptar un poco más a lo que yo necesito. Y si necesito artritis, asma y cáncer, entonces también puedo seleccionarlo y utilizando la tecla control y el ratón, pues podemos seleccionar que esos sean los datos. Entonces todos los gráficos se me actualizan a esos resultados. Entonces, como verán, es bastante útil. Ahora, ¿qué hacer con todo esto? Bueno, pues una forma de presentarlo de manera organizada es lo que se llama dashboard, porque ya es la combinación de todo esto. Y bueno, yo los creé, no vamos a hacer una creación, entonces fíjense, este que está aquí, esto es un dashboard que ya ha sido creado y bueno, pues podemos hacer una interacción. Básicamente, pues podemos ver, por ejemplo, por sexo femenino, cómo interactúa la información, me cambian las cifras, me modifica los gráficos y esta es una forma muy dinámica de ver la información que contiene nuestra base de datos. Esto es muy útil a la hora de generar informes, ver reportes. Generalmente lo que hacemos es un diagnóstico de qué información es la importante para presentar en un determinado momento y, por ejemplo, para una reunión podemos ver qué
qué información es importante y mostrar en ese momento, y hacemos un dashboard adecuado para una determinada situación. Entonces, bueno, básicamente eso es lo que yo traigo. Con Excel podemos generar esa información organizada, eso es un dashboard. Fíjense que el orden es importante acá. Yo tengo aquí la base de datos, las tablas dinámicas, los filtros y generamos el panel o dashboard. Entonces, básicamente eso es lo que traía para hoy, para primero y revisando lo que tenemos es el Power BI, el Excel para, perdón, el Excel para mostrar cómo se organiza una tabla, de Excel y qué opciones tenemos para mejorar la presentación de los datos hasta llevarla a un dashboard. Entonces, básicamente eso es lo que hacemos. Seguidamente les voy a mostrar una nueva opción que también nos lleva más allá de lo que es el dashboard de Excel, eh, que es un dashboard en Power BI. Entonces, por ejemplo, en un dashboard como el Power BI, lo que hacemos es leer los datos, por ejemplo, aquí de un informe de datos en blanco, lo que hacemos es traer la base de datos, igual que en Excel, buscamos el origen de datos, él nos crea ese origen y podemos traer la base de datos para el Power BI y bueno, igual, ¿no? Podemos hacer la configuración de cada una de las variables. Fíjense, y es bien interesante, ya nos muestra, por ejemplo, el signo sumatoria, nos indica que es una variable cuantitativa. También podemos crear una cosa que se llama métrica. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo cuantificar cuántos valores son distintos escribiendo métrica, así una métrica nueva, y bueno, es una variable que yo la utilicé para contar cuántos valores son distintos en esta tabla. Y una vez que tenemos esa base de datos leída, que básicamente, de ahora sí lo podemos ver, esta es la primera hoja que sale en Power BI, y le decimos, mira, tráeme una base de datos de Excel, de una consulta de SQL, o vamos a pegar los datos, preséntame una opción para pegar los datos, unos datos de muestra o cualquier origen por allá. Entonces, la idea de esto es que puedo combinar distintas fuentes de base de datos y este software está hecho para eso, para combinar distintas fuentes de datos. De igual manera, nosotros, una vez que tenemos una base de datos leída, podemos generar nuestro dashboard. Fíjense que aquí voy a comenzar con esta al revés, voy a comenzar por el 2, pero para mostrarles que, por ejemplo, simplemente arrastrando una variable como esta métrica que acabamos de poner, simplemente poniéndola acá ya me genera un gráfico. Y lo que hago es clasificarlo, por ejemplo, por el sexo. Donde está aquí, no encuentro la variable sexo, entonces yo puedo poner aquí sexo. Y bueno, la llevo en el eje X, me trae la variable sexo. Entonces, ¿qué es lo que hace él? Que los datos, poniéndolos en el lienzo, esto blanco que está abajo en el fondo se llama un lienzo, en ese lienzo yo ya puedo generar un gráfico automáticamente. Y aquí están las opciones de visualizaciones que nosotros podemos utilizar. Aquí hay los gráficos de barras, hay los gráficos de línea, gráficos de tortas, opciones para mapas, opciones de filtro, etcétera. R es un programa de análisis estadístico que es muy bueno, está vinculado. Entonces, yo puedo incluso realizado en algún momento, entonces se pueden procesar de esa manera. Igual hay muchísimas opciones gráficas muy aplicadas acá para algún gráfico específico que ustedes podrían buscar. Por ejemplo, aquí, no sé, yo por el momento, un objeto visual podría ser, no sé, pero tenemos que tener la licencia, eso sí, pero lo podemos comprar allí o podemos ver qué herramientas están disponibles y las utilizamos. Entonces, partiendo de cosas como estas, puedo llegar a un dashboard como este, que esto, claro, tiene paciencia, hay que hacerlo con paciencia, y armar estos datos. La ventaja es que también puedo utilizar los filtros para
hacer los datos por lo que esté filtrando, algo específico, él también me puede hacer los cálculos actualizados. Esa es una forma. Los estados, por ejemplo, aquí se puede seleccionar alguno que otro estado. La otra, que estos gráficos que son dinámicos, fíjese, puedo utilizar cada una de las categorías que estoy mostrando y ver cuál es el impacto dentro de cada uno de los gráficos que estoy creando. Entonces, es útil para hacer este tipo de análisis también. Y bueno, nuevamente, en un momento determinado en nuestra investigación, bien sea que el fin sea crear una base de datos como esta o simplemente acompañar una investigación con este tipo de herramientas que puede ser muy útil a la hora de conocer y analizar los datos. Bueno, por los momentos, eso es todo lo que traía para hoy.